y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de... Fíjese que yo el mensaje anterior, la enseñanza esa no la iba a dar, pero luego Dios me movió a darla para dar esta que le voy a dar el día de hoy, porque yo me iba a brincar esa para darle esta, pero luego me di cuenta que no me la podía brincar. Y vamos a seguir hablando acerca de la oración. Y mi deseo en mi corazón es que usted y yo seamos personas de oración, para que de esa manera nosotros podamos recibir de nuestro Dios tantas cosas que Él tiene preparadas. Hay una escritura que dice que nosotros no le podemos pedir más de lo que Él nos puede dar, imagínense. Es increíble, pero nosotros a veces no lo hacemos y perdemos esa oportunidad como creyentes. Vamos a estar hablando en el capítulo 20 del libro de Números. Fíjate que yo te puse, no sé por qué te puse Éxodo ahí, pero es Números. Pero antes de hablarle del capítulo 20, quiero situarlo, regresar a la historia, a ver si usted se recuerda en dónde nos quedamos nosotros, en el capítulo, en la lección o la enseñanza que vimos la semana pasada. ¿Se recuerda dónde exactamente nos quedamos de la enseñanza del sábado pasado? Hubo una cosa que distinguió lo que hizo el Señor con Israel. Yo le decía que Israel pasó mucho tiempo en el desierto. Y vamos a aprender algunas cositas extras, aparte de la oración, algunos detalles que a lo mejor usted quizás nunca los oyó, o quizás nunca se interesó, o quizás siempre se preguntó acerca de lo que es Israel en el desierto. Porque la historia de Israel siempre va a ser una experiencia muy grande que vivieron ellos para nosotros, para que a nosotros, dice el apóstol Pablo en Corintios, no cometamos los mismos errores que ellos. Y lamentablemente nosotros podemos estar en la iglesia, podemos oír el mensaje, podemos participar de todas las cosas y ser igualitos a ese pueblo, necios, tercos, rebeldes, duros de corazón, duros de cerviz, dice la Biblia, y que no nos entra la palabra, porque lo tomamos como, ok, yo voy a una iglesia, ahí nosotros tenemos tal religión y vamos los fines de semana y con eso cumplimos. Esa es la idea de algunos. Pero nosotros no somos religiosos, porque así como Israel en el desierto oía la palabra del Señor y la tomaba como una religión, porque ellos seguían haciendo lo mismo, no les produjo bien la palabra del Señor. Y nosotros como creyentes podemos cuestionarnos el por qué no se producen los frutos en nosotros, en nuestra vida cristiana. Y dejamos mucho que desear para lo que es el mundo. Pero porque nos convertimos en personas religiosas y nos olvidamos nosotros que Dios nos enseña su palabra para que nosotros la pongamos por obra y podamos nosotros recibir el fruto de esa obediencia. Amén. Las experiencias de Israel nos dejan grandes enseñanzas a nuestras vidas y por eso debemos de poner mucha atención para que nosotros podamos ser sabios en nuestra manera de conducirnos en la vida. Ya le dije, algunos de nosotros podemos
leer la Biblia o quizás hasta conocer toda la Biblia. Y quizás la hemos leído varias veces, pero solamente la hemos leído. Y hay gente que agarra la Biblia como un amuleto, le decía yo al principio. Te reprendo por esta Biblia, te reprendo en el nombre de Jesús. Y pareciera ser de que solamente con el hecho de tener el libro basta y sobra para que Satanás huya de nosotros. Israel cometió ese error allá en el tiempo de Samuel. Ellos tenían el arca del pacto, pero era un pueblo desobediente. Y los filisteos le hicieron guerra. Y ellos, como tenían el arca del pacto, dijeron, nosotros tenemos el arca del pacto, vamos a ganarles. Y resulta ser de que perdieron la guerra. Y se puso desconcertado el pueblo porque, oye, pero ¿cómo si aquí está la presencia del Señor, verdad? Que era lo que representaba el arca del pacto. Y perdieron. Hubo una gran mortandad. Pero era porque creían que solamente por tener esa caja que Dios les había dado de oro, que tenía 2 querubines y todo, con eso bastaba y sobraba, y que Dios no demandaba nada de sus vidas. Viene Samuel y ora por ellos. Y cuando ora y ellos se arrepienten, entonces Dios les da la victoria. Porque reconocen que habían fallado y que necesitaban obedecer a nuestro Dios. Entonces yo quiero mostrarle una parte de la oración que puede quedarse bien vacía o puede desconcertarnos, porque en vez de recibir los resultados deseados, nosotros recibimos todo lo contrario en nuestra oración. Vamos a hablar acerca de una etapa en la vida de Moisés. Ahora, antes de entrar al capítulo 20, yo le dije que quería hablarle acerca de dónde nosotros nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en donde Dios les dijo a Israel que por haber hecho lo que habían hecho, iban a estar 40 años rondando en el desierto. ¿Se recuerda? Ese iba a ser su castigo para Israel. Dios había escuchado la oración de Moisés y sin embargo Dios iba a castigar al pueblo. ¿Qué otra cosa les dijo el Señor que iba a hacer con ellos? Hermanos, para que me ayude un poquito, ya le dije una. ¿Qué fue lo otro que dijo que iba a hacer con ellos? ¿Se recuerda? Mire pues, oidores olvidadizos. ¿Qué fue lo que el Señor dijo que iba a hacer con ellos? Que iban a perecer en el desierto. No iban a entrar, a excepción, le dijo, de 2 personajes. ¿Quiénes eran los personajes? Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb? Porque ellos creyeron. Ellos le creyeron a Dios y ellos pusieron por obra la palabra del Señor. Entonces, comenzando desde ese punto, podemos imaginarnos nosotros cómo fueron los 40 años. Ellos no debieron de andar por el desierto 40 años. Pero debido a su desobediencia, sucedieron esas cosas. Ahora, cuando se aplazan las cosas, nosotros no estamos contentos. Entonces quiero ver lo que ocurrió antes de llegar a Sin, porque dice en el capítulo 20, versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. María, la hermana de Moisés. Sin, llegaron a Sin. ¿En qué tiempo nosotros estamos hablando en el capítulo 20? En el capítulo 20 estamos hablando cuando ya se han cumplido los 40 años. Ahora usted dirá, pastor, ahí no dice que ya se cumplieron los 40 años, ¿verdad que no? Conforme vayamos avanzando, yo le voy a comprobar que allí en ese momento ya habían pasado los 40 años. ¿Ok? Entonces es algo muy importante conocer ese momento. Ya habían pasado 40 años. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban
allí en ese momento con Moisés. Porque podemos nosotros confundir a todo el pueblo que salió de Egipto. Y no debemos de hacer semejante cosa. Porque Dios dijo que todos los que habían salido de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, iban a perecer. Ahora, yo le dije a usted que aquí estamos hablando en el año 40 del desierto. Le hago la pregunta: ¿eran los que habían salido de Egipto? ¿O quiénes eran los que estaban en ese momento a la puerta de la tierra prometida? Eran exactamente los hijos, los cuales habían sido testigos de todas las cosas que habían sucedido durante esos 40 años. Mire que lo voy a poner en perspectiva para hablarle del pedacito que le quiero hablar, porque le quiero hablar de una partecita bien chica en esta noche. Entonces, cuando hablamos de un aplazamiento, allá en el capítulo que veíamos nosotros, en el capítulo 14, cuando Dios le dijo: ahora que me enojaron van a andar 40 años. Yo le hago la pregunta: ¿estuvieron contentos o se enojaron cuando el Señor les dijo: ahora ustedes van a estar 40 años en el desierto? ¿Qué? ¿Cuál cree usted que fue la actitud de ese pueblo? Porque ahí le estaba hablando al pueblo que había salido de Egipto. El aplazamiento entonces causa una irritación más en el pueblo de Israel, el cual no solamente había actuado rebelde. Imagínese que le digan: ahora porque no te portaste bien, vas a pasar 40 años. Ya se imagina ese tipo de gente que el Señor le dijo: te la cambio si querés, Moisés. Y Moisés dijo: no, Señor, no me la cambies, le dijo. Perdónalos, le dijo. Tremendo el Moisés. No sabía lo que estaba pidiendo Moisés. Luego, los israelitas que pasan que empieza ese tiempo de los 40 años, ellos experimentan la derrota en manos de los ejércitos extranjeros. Muchos pueblos extranjeros pelearon contra ellos y muchos de los resultados fue que muchos de ellos murieron en el desierto. Pero no fue porque Dios no pudo defenderlos, sino porque era el juicio del Señor sobre sus vidas. Israel en esos 40 años se volvió un pueblo resentido, se volvió un pueblo pendenciero. ¿Sabe lo que significa la palabra pendenciero? No parrandero, ¿yo? Pendenciero, dije. Un pendenciero es alguien propenso a riñas. En pocas palabras, es un peleonero, pues. Ese es un pendenciero, ¿ok? Israel se vuelve rebelde, se vuelve resentido y todo el tiempo está murmurando. Pasan todo el tiempo quejándose. Usted sigue leyendo algunos capítulos que siguen después y se va a dar cuenta que el pueblo no cambia su actitud. Y qué triste es eso. Moisés tiene que lidiar con ese pueblo todo ese tiempo. Óigalo bien. Ese pueblo no estaba mejorando. Debía de mejorar, pero no estaba mejorando, estaba empeorando cada vez. Y Moisés había clamado por ese pueblo. Yo me hago la pregunta: ¿por qué Moisés clamó por ese pueblo, verdad? Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermano. Me quedé acá para que me puedan ver todos. Antes de entrar al capítulo 20, quiero hablarles de una rebelión que hubo en el pueblo. Porque yo quiero que veamos a la figura de Moisés y de Aarón lidiando con un pueblo rebelde. ¿Ok? Ya Moisés había experimentado de todo. Y quiero leerle en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 3, ponela ahí por favor. Quiero que se dé cuenta de algo acá. 12:3. Ese no te lo puse yo. ¿Qué dice la Biblia? Y aquel varón Moisés, ¿qué dice? Era muy manso. Dígalo conmigo, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra.
¿Ok? En el capítulo 14, quiero ver si es el 14. Vamos allá. Espéreme. No, en el capítulo 16, la Biblia nos cuenta la historia de una rebelión que hubo. Se rebeló el pueblo de Israel. Bueno, parte. Pero fíjese quiénes se rebelaron, porque aquí no se rebeló cualquier persona. Fue un levita, o sea, de la tribu de Leví, uno llamado Coré, en el capítulo 16. Ponme solo unos cuantos versículos ahí, por favor. 16. Luego se van a dar cuenta del por qué yo le estoy diciendo todas estas cosas. Capítulo 16, vamos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, o sea, Coat es de la tribu de Leví. Hijo de Leví, ¿ok? O sea, no estamos hablando de cualquier persona del pueblo de Israel. Es un levita. Ahora, ¿qué es un levita, hermano? Alguien que viene de la línea sacerdotal y que trabaja y sirve en el tabernáculo, ¿ok? O sea, no es cualquier, tiene una posición, es un adorador, es un servidor, es alguien que está todo el tiempo en la presencia del Señor, podríamos decir. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Se cuenta? ¿Contra quién tomaron gente? Dice el versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. ¿Sí se da cuenta? Mire lo que le hacen a Moisés. De los del consejo, varones de renombre. O sea que la rebelión no era cualquiera. Sigue diciendo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, le dijeron, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Los están acusando. Siga. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Él sabía lo que estaba pasando en ese momento. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. La cosa estaba caliente, hermano. Haced esto. Mire pues. Haced esto, dijo. Tomad incensarios, Coré y todo su séquito. O sea, como que dice, ok, ustedes van a presentar una ofrenda al Señor y yo también la voy a presentar. Vamos a ver cuál es la que recibe. Siga. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Tremendo. No eran todos los hijos de Leví, pero como habían algunos, dijo: hijos de Leví. Siga. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Siga. ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? En pocas palabras dice: recapaciten. Ustedes tienen un servicio ya. ¿Para qué quieren tomar algo que ustedes no fueron llamados a tomar? Sigamos. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Se da cuenta? No contra mí, contra Jehová, dice él. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Sigamos. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab,
Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Qué quería hacer Moisés? Quería tener la paz con ellos. Decir, hey, entiendan, hombre. Porque recuérdense que era el hombre más manso de la tierra. Sigamos. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Siga. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Siga. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Enojaron a Moisés. Y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Sigamos. Después dijo Moisés a Coré: tú y tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario, dice la Biblia. ¿Sí se da cuenta? Va. Ahora brinquémonos al 20, porque no me quiero quedar allí. 16:20. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Oiga lo que dijo el Señor. Hermano, no era contra Moisés y Aarón que se estaban levantando, era contra el Señor, porque Dios había designado a Moisés y a Aarón. Por lo tanto, era contra Jehová que se estaban rebelando. Sigamos con el 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Oiga la intercesión que hacen ellos. ¿No es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Mire cómo es Moisés. Estaba enojado el hombre. Sin embargo, a pesar de ello, le dice: Señor, no hagas tal cosa. Le dice: por favor, intercede por el pueblo. Sigamos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Siga. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Siga. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Sigamos con el 27, hasta el 28. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Siga. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si yo sigo con la historia, usted se va a quedar con esta historia. Yo solamente se la leí para que usted la siga leyendo en su casa. Viene el Señor, se lo voy a resumir, ¿verdad? No se ponga a leer aquí. Amén. Lo que vemos nosotros es la última rebelión que nos narra la Biblia que hizo el pueblo. Mira hasta dónde había llegado el pueblo, de que los mismos líderes del tabernáculo se levantaron contra el Señor. Los que menos usted se podría imaginar. Para que vea hasta dónde tuvo que soportar Moisés y Aarón a esa congregación. El pueblo puso en duda entonces el liderazgo de Moisés. Creyeron que ellos no eran capaces y que ellos lo podían hacer mejor. Cuando a alguien se le mete espíritu de rebelión, piensa eso. Piensa: yo lo podía hacer mejor. Yo sería más inteligente. Yo sabría lo que se debería de hacer. Si fuese así, Dios lo pone a usted. Porque Dios
va a poner a quien a Él le place. Y Dios había puesto a Moisés y a Aarón. Ahora, Moisés apela a los hombres que se han revelado y ellos no lo quieren escuchar, porque Él es un hombre pacífico. Moisés clama a Dios que intervenga y que no mate a todos, sino que solamente a aquellos que habían pecado. Y Dios castiga entonces a los rebeldes y deja bien claro después de eso quiénes son sus líderes. Lo invito a que lea esa escritura en su casa, de veras, para que se dé cuenta. Dijo, traigan todos sus varas, dijo, y que Aarón traiga su vara, dijo. Y la vara que reverdezca, eso demostrará que con esa persona yo estoy. ¿Qué cree, y qué vara cree que reverdeció? La vara de Aarón. Para probarle al pueblo que él los había autorizado. Tremendo. Dice la Biblia, hermanos, que literalmente la tierra se abre y se traga a aquellos que habían hecho la rebelión. Y queda escrito para que nosotros aprendamos de las cosas del pasado. Al ver usted eso, usted diría, ya sí, así sí ya entendieron. Porque ellos literalmente vieron que la tierra se abrió y que fueron echados completamente. Es más, ¿quiere leerlo? No quiere leerlo en su casa, va. Qué bárbaro con usted. No lo lee. Sí, ¿verdad? Mejor en la casa si avanzamos. Es que mire estos. Va. Acaba de pasar una situación como esa. Usted dirá, bueno, el pueblo ahorita está pero bien sometido y todo, ¿verdad? No, ahorita le quedó mucho miedo, mucho temor. Ahora sí van a obedecer. Ahora toda la cosa va a cambiar. Quiero que vea en ese mismo capítulo, en el versículo 41. Gloria a Dios. Pónmelo ahí. 41. El día siguiente, de haber pasado todo aquello que le acabo de contar, el día siguiente, léalo conmigo, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Qué le parece, hermano? ¡Qué bárbaros! Es increíble que estén viendo lo que está pasando, lo que ha pasado, y al otro día ya están otra vez murmurando. Ahora, yo lo que quiero es que te ponga a pensar en Moisés, hermano. Dios es Dios, Dios entiende, Dios está ahí arriba. Pero Moisés es un hombre de carne y hueso. Aarón es un hombre de carne y hueso. Le está llegando, le está llegando. Moisés ya no es un jovencito. Yo imagino que tenía unos 54 años. Tremendo, ¿verdad? Dice, ahora fíjese de qué lo acusan. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Era cierto? ¿Quién le había dado muerte? Jehová, y ellos mismos se habían causado la muerte. Pero fíjense quién clamó por los que lo están acusando. Moisés dijo, no mates a todos, le dijo, no mates a toda la congregación. Y ahora vienen ellos, ¿y qué, hermano? Ellos no sabían que aquel había clamado por ellos. Es que si yo sé que alguien clamó por mí, ¿cómo yo voy a acusar a esa persona? A ver, vea el versículo 42 también. Este se cansó de tenerlo ahí. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, o sea, en pocas palabras, se le fueron encima otra vez. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto. ¿Quién estaba peleando por Moisés? Dios. Y apareció la gloria de Jehová. Mire lo que hace. Ahora sigamos.
Y vinieron a Moisés y a Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Por eso hay una escritura que dice, hay varias escrituras que dicen, 10 veces lo tentaron en el desierto. ¿Va que sí? Hablando de lo que le hicieron al Señor. Porque estos repetían y repetían. ¿Cuál era el problema de este pueblo? La incredulidad. Por eso seguían haciendo lo mismo todo el tiempo. Yo podría decirle, salían de la iglesia y seguían haciendo lo mismo, pensando igual y haciendo lo mismo. No cambiaban nada. Porque eso es no creerle a Dios. Y cuando usted no le cree, usted por lo tanto no le obedece. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Y qué hicieron Moisés? Dale, Señor, hoy sí ya nos cansaron. ¿Qué dice que hicieron Moisés y Aarón? Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dios dice, voy a traer juicio ya a Moisés. Pero viene Moisés y Aarón y vuelven a orar. ¿Y qué sigue diciendo? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Mire la pena de ese hombre, hermano. Lo están acusando, están murmurando, le quieren hacer daño. Y este hombre, cuando mira que el Señor establece juicio, va y pelea por ellos. El hombre más manso de la tierra, dice. Y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Empezaron a caer, hermano. Pa, pa, pa. Y ellos lo estaban viendo. Y dijeron, tenemos que clamar por ellos. No podemos quedarnos. Mire el corazón de esos hombres. Terrible. Claman al Señor. Sigamos. Hasta el 50. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, porque recuerda que ellos eran los representantes, los que intercedían por el pueblo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, dice, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Sí se da cuenta? Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántas personas acababan de morir, hermano? Miles de personas. O sea, ahora, yo quiero que se ponga a pensar en Moisés. Ante todo esto. Es un hombre que está bien cargado ya. Porque ya le dije que está viejito Moisés ya. En este momento ya tiene sus años entrados. Dice el versículo 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Ahora yo quiero que note entonces, esto pasa en todos los... A ver, ¿cómo se lo pongo? Antes de que el pueblo recorra todos los 40 años. Año 3, año 4. Porque la Biblia no registra todos los 40 años que ellos pasaron en el desierto. ¿Oyó? La Biblia no lo registra. Para que lo sepa. O sea, en pocas palabras no habla, ok, este es el año 38, este es el año 39, aquí pasó esto, aquí pasó... No lo narra. Se brinca de allí donde está, porque aquí todavía, en el capítulo 16, todavía hay gente que salió de Egipto, si se da cuenta. Pero ya en el capítulo 20, ya no hay nadie. Porque ese es el año 40. Aleluya. ¿Y de dónde se lo sacó usted, pastor? Dirá usted, va que sí.
Yo sé que usted está con ese pensamiento, ¿verdad? ¿Y de dónde se saca usted que allí en el capítulo 20, versículo 1, ahí están los 40 años? ¿Ah? Por eso busca al Señor para que le revele. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, ¿se lo digo o no se lo digo? El capítulo 20, sí, el capítulo 20, y luego vamos a regresar, porque no ese es el mensaje, ¿verdad? Pero solo se lo quiero comprobar. El capítulo 20, versículo 22. Nos narra del 22 al 29, nos narra que en ese momento, en esos días, no solamente muere María, en ese año muere María, sino que también muere Aarón. A ver, leámoslo eso para que no se quede con nada, porque si no nos va a decir que... Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido en su pueblo, y allí morirá. Empieza una nueva etapa. Si se da cuenta, va, sigamos. O sea que ahí está hablando de que muere en ese año. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días las familias de Israel. Ahora, brinquémonos al capítulo 33. Versículo 30 y... Comencemos desde el 36. 30 y... ¿qué le dije? 33, 36. 33, 36. Para que tenga la idea. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. ¿Ok? Sigamos. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Se da cuenta que el escritor une aquella escritura del capítulo 20 para decirnos de que allí se habían cumplido ya los 40 años. ¿Lo perdió o no? ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? Entonces, solo para situarlo, ¿dónde en el capítulo 20, en qué momento se encuentra Israel? Está a punto de entrar a la tierra prometida. Ahora, los que están en el capítulo 20, óigalo bien de números, no son los que salieron de Egipto. Todos ellos ya murieron. ¿Ok? Los hijos tuvieron que haber aprendido, ¿cierto? A ver, hermano, por favor. Usted no me dice amén. Los hijos debieron haber aprendido de lo que sus padres habían hecho, ¿cierto? Muchos no me dicen amén. Hasta que no me digan amén, no sigo predicando. Los hijos debieron haber aprendido. Vayamos al capítulo 20. En el capítulo 20 hubo un problema. Otro problema.
Una vez más, llegaron los hijos de Israel todos al desierto de Sin. Ahí está, mire. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y todo el pueblo, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, léalo conmigo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Siga. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este, ¿qué dice? Mal lugar. Mire lo que es no entender, hermanos. Usted puede estar ya a punto de recibir la bendición y usted en ese momento se le agüita al Señor. En ese momento se regresa. En ese momento se empieza a quejar. Si hubieran sabido que ese era el momento, no lo hubieran hecho. Pero estas cosas les acontecieron para nosotros, hermano. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar, a este mal lugar? No es lugar de cementera, no es lugar de higueras, no es lugar de viñas, no es lugar de granadas tampoco, ni aún de agua para beber. Dios mío, ¿qué dice el versículo 6? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que había, que suscitó en ese momento? No había agua, dice. Ya Dios les había dado agua durante todo el trayecto, ¿sí o no? ¿Les iba a dar agua, sí o no? ¿Qué debió de haber hecho el pueblo en ese momento que no tenían agua? Debieron de haber clamado al Señor. ¿Cuántas veces lo vivieron? ¿Cuántas veces lo pasaron? Ya había pasado un momento como ese en el libro de Éxodo, cuando acababan de salir de Egipto. Una vez más, en vez de orar, murmuran y se levantan contra Moisés. Pero levantarse contra Moisés era solo una manera de quejarse y levantarse contra Dios. No, es que nosotros sí le creemos a Dios, pero a Moisés es el que no le creemos. No habían aprendido la lección, aún los hijos de aquellos que habían caído en el desierto. ¿Sí se da cuenta? Uno a veces se pregunta, ¿por qué esta persona es tan terca, tan necia? Le va mal en la vida y sigue en esa terquedad. Porque hay gente que le prueba de todas las maneras allá afuera. Hace lo que quiere y no le va bien y todavía se rebela para con Dios, en vez de buscar el rostro del Señor. A veces yo digo, Señor, ¿por qué uno puede ser tan torpe, Padre? Para no darse cuenta de que le está yendo, pero bien pesado, y aún así seguimos tercos. Yo no quiero servirle a Dios, yo no me gozo en las cosas del Señor, yo no creo todo eso. Pero mira los resultados que estás teniendo en la vida. No buscaron a Dios en oración para sus necesidades. Pero no solamente no lo buscaron, sino que también murmuraron, se quejaron y dijeron que él era malo, en pocas palabras. Porque Moisés no los había llevado ahí, era Dios el que los había llevado allí. Cuando se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Dios, pero se quejaron y culparon también a Dios. Es más, hicieron en sus palabras hacerle creer que Dios era un Dios cruel. Nos vino, nos trajo hasta aquí, nos hace aguantar sed, nos hace aguantar hambre. A nosotros nos iba mejor en Egipto. El mundo es mejor. Qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar una persona a culpar a Dios cuando realmente el problema es su corazón necio y duro? Porque Dios había sido bueno con ellos. Aleluya.
cometieron el mismo error. Los padres dijeron, Egipto era mejor. Y ahora los hijos también repitieron las palabras de sus padres. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Tremendo. ¿Qué hace Moisés al respecto? A ver, sigamos con el versículo 6. ¿Qué hace? Mira la diferencia entre una persona que le cree a Dios y una persona que no le cree a Dios. Que confía en Dios y una persona que no confía en Dios. Porque dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Mire qué rápido contestaba el Señor. Lo único que tenían que hacer era buscar la presencia del Señor. O sea que marca la diferencia aquel que en vez de murmurar y quejarse, busca el rostro del Señor. Sí se marca una diferencia. Ellos sí llevaron la necesidad y la situación a la presencia del Señor. Mira, Señor, mira lo que está pasando, no hay agua, Señor. ¿Qué vas a hacer, Padre bendito? Por favor, mira, nos están acusando. ¿Qué hace el Señor? Cuando tú, porque eso es lo que nos muestra la Biblia, cuando tú hablas con Dios, Dios responde. Cuando lo buscas en tu necesidad, en tus dudas, en tus problemas, en tus complejos, Dios escucha. Dice el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, rapidito, ¿sí se da cuenta? ¡Aleluya! Dios no solamente le habla, sino que le va a dar instrucciones. Cuando Dios nos está predicando y enseñando, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Dándonos instrucciones. Porque nosotros ya hemos orado y Dios contesta. Miren las instrucciones del Señor, por favor. ¡Aleluya! Sigamos. 8. Toma la vara y reúne a la congregación. Reúne la congregación. Tú y Aarón, tu hermano. Y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Había contestado el Señor? Había contestado el Señor. ¿Sabe por qué el Señor nos está hablando de la oración? Porque Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Que entendamos la importancia que tiene la oración. Gloria a Dios. Ahora, Dios le dio instrucciones. Dios dice, yo voy a solucionar el problema, le dice. Lo vas a hacer de esta manera, ¿oíste, Moisés? Le dice. Entonces dice el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. ¿Ok? Como él le mandó. Pero sucede algo en ese momento. Fíjese, Moisés oró y Dios contestó. Moisés oró y Dios dio instrucciones. Le hago una pregunta. ¿Es Moisés un hombre de oración, sí o no? Es un hombre de oración. Y es un hombre a quien Dios le contesta sus oraciones, porque tiene un corazón conforme también al de Dios, como lo dice de David. Amén. Pero ¿qué hace Moisés? Veamos. Versículo 10. Porque este es el punto que yo quiero tratar. Recuérdese de dónde viene Moisés. Moisés ya viene, hermanos, hasta acá. ¿Cierto? Lidió con los papás y ahora está lidiando con los hijos. Qué durísimo es esto, hermano. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Fíjese la forma, el vocabulario que se usa ahí quiere decir que Moisés estaba enojadísimo. Ahora, pregunto, ¿esa fue la orden que le dio el Señor? No. Pero yo quiero que se dé cuenta exactamente
en el personaje de Moisés. Este pasaje es muy tratado y muy preguntado. La gente dice, ¿por qué esto y el otro? Por eso quería enfocarme en él. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, les dijo. O sea que ese está calientito, ¿ah? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Oiga la pregunta que hace. ¿Cómo la hace? A ver, haga la pregunta usted, quiero ver si se fija. Hágala. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Se da cuenta lo que acaba de decir? Ok, sigamos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Yo le hago la pregunta. Moisés no siguió las instrucciones a como Dios se las había dado. ¿Por qué salió agua de la roca entonces? Por la necesidad que tenía el pueblo. En ese momento no lo hizo por Moisés. Si hubiera sido por Moisés, no brota agua. Porque Dios le había dado una orden específica. Exactamente. Y él no le habla a la peña. ¿Por qué cree usted que la golpea? El hombre estaba enojadísimo. No se le olvidó al tremendo. No, Dios le habló muy claro, ¿cierto? No le habló claro. Esto trae consecuencias. Porque en este caso, Moisés agarra la vara como Dios le dijo, pero todo lo demás no lo hace como Dios se lo dijo. Ahora, mi punto es este, el punto de la enseñanza el día de hoy. Yo puedo orar, puedo oír la voz del Señor y puedo hacer no como el Señor me lo dijo. Y esa oración que a lo mejor el Señor contestó, me va a traer consecuencias a mí como persona. ¿Me entiende lo que le quise decir? Sí contestó, a pesar de que no se siguieron las instrucciones. Sí contestó la oración. Pero esa desobediencia iba a causar una consecuencia. Amén. Por eso yo titulé el mensaje, la oración debe ir acompañada de obediencia. O sea, yo no puedo solamente decir, ya oré y ahora hago las cosas a mi manera, porque así hacemos muchos. Una de las cosas que de repente pasa mucho en eso, yo le pido al Señor que me busque una chimoltrufia, por decir así, ¿verdad? Y voy a esperar señales y todo, pero no va a esperar señales. Usted ya oró, dijo, yo ya oré, ahora yo voy a escoger lo que yo quiero. Eso no es así. Y se pagan las consecuencias. ¿Sí se da cuenta? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque en este caso, quiero mostrarle, porque hay algunos que dicen, ¿cómo fue posible todo esto? Porque esto no le iba a salir muy bien a Moisés realmente. Porque cuando Moisés hace semejante cosa, Dios le dice, no vas a entrar, no vas a meter a este pueblo en la tierra prometida. A ver, veamos, regresemos a la escritura. Y ahorita vamos a ver regresemos, varón. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? Dios mío, ya no quiere. No quiere dar. A ver, leámoslo entonces. De repente el Señor quiere que abra su Biblia, entonces mejor. Porque no sucedió, mire. ¿Dónde nos quedamos? En el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, mire cómo
se lo dice. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuántos creen que el castigo fue duro? ¿Ah? Hasta ahorita parece que bárbaro. ¿Cuántos creen que fue duro el castigo? ¿Verdad que fue durísimo el castigo, verdad? ¿Por qué el castigo o por qué lo grave del asunto? ¿Por qué Dios hace eso con Moisés? Voy a darle algunas razones por las cuales el Señor hizo esto con Moisés. Ahora, cuando dice que no iba a meter a la tierra prometida, que era un privilegio, no está diciendo que no iba a ser salvo. No está diciendo que no iba a ir al cielo, ¿ok? Simplemente que no iba a terminar con esa obra. Porque entrar a la tierra prometida era una bendición, era un privilegio. Y solamente lo iban a disfrutar 2 varones, Josué y Caleb. La gravedad del asunto. ¿Por qué es grave el asunto en el caso de Moisés? Porque Moisés no es cualquier personaje en el pueblo. Él es el líder de toda la nación de Israel. ¿Ok? Él no es cualquier personaje. Él es la autoridad máxima de todo Israel. ¿Y cuál es la gravedad del asunto? Lo primero es que no obedeció a Dios. Él no obedeció en lo que Dios le había dicho que hiciera. En pocas palabras, Moisés lo hizo a su manera. Dios le dijo, háblale. Y él dijo, no, la voy a golpear. Porque estaba bravo el hombre. Pero él era el hombre más manso de la tierra. Número 2. ¿Por qué otra razón? Porque se exaltó a sí mismo. En vez de darle la gloria al Señor delante del pueblo, dijo, os haremos nosotros hacer salir agua de la peña. Oh, ya no dependía de Dios. Moisés había visto muchas cosas grandes, muchas cosas poderosas, pero ahora él dice, nosotros, en pocas palabras. ¿Perdón? Es como que venga el pastor y diga, miren, esto yo todo lo construí. Que el Señor reprenda eso. No. La honra y la gloria siempre es para el Señor. Y recuérdese que él representaba a Dios ante todo el pueblo. Y lo que hace de desobedecer, de exaltarse a sí mismo y pensar que ellos eran los que harían que la roca diera agua. Si Dios no hubiera estado en el asunto, él no saca pero ni chispa de esa roca. 2. En vez de exaltar a Dios, se exaltan a sí mismos. Porque ahí está metidito también a Aarón. Gloria sea al Señor. Entonces la nación dijo, oh, Moisés, dijo. Ahora, solo quiero mostrarle el Salmo 106, 32. Por ponerle el Salmo 130, que nos dice un poquito mejor, así, un pedacitito de lo que pasó allí. El Salmo 106, 32. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Y qué dice, hermano? A ver, dígalo. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Se recuerda cómo Moisés intercedió por ellos? ¿Se recuerda cómo él que se clamaba todo el tiempo? Tremendo, ¿ah? Es duro, hermanos. La responsabilidad es muy grande. Murmurar es fácil, ¿verdad? Quejarse es fácil, ¿verdad? Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, dice.
¿Cuál era la condición emocional de Moisés en ese momento? Estaba enojado Moisés. Lo enojaron. Y cuando uno se enoja y no medita en lo que dice, uno se equivoca mucho, hermano. Por eso el consejo de la Biblia es que cuando nosotros estemos pero que echamos rayos, calladita la boca. Porque por eso yo le puse la escritura de que él era el hombre más manso de la tierra. Cuando yo miro esto tiemblo, hermano. Yo digo, si el hombre más manso de la tierra, Señor, y ahora yo, Señor, tronado, entonces, yo no soy el hombre más manso de la tierra. Dios mío, digo, Señor, ayúdame. Que no se pongan cabezones estos, Señor. Dice el Deuteronomio 1:37. Gloria al Señor. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Qué triste, hermano. ¿Sí se da cuenta lo que dice Moisés? Vayamos al capítulo 3:26, de ahí mismo de Deuteronomio. Ay, Señor. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo Moisés es, me dijo que no me iba a dejar meterlos a ustedes. Eso quiere decir que Jehová él le dijo, Señor, no hombre, déjame entrar, Señor, déjame pasar la tierra prometida. Porque dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. O sea que Moisés sí habló con el Señor después de esto. Sí conversó con el Señor. Señor, ¿no me vas a dejar entrar, Señor? No te voy a dejar. ¿Y sabes qué? Ya no quiero hablar de esto, le dijo el Señor. Hermanos, porque la gloria de Jehová es única. Nadie le puede quitar la gloria a Dios. Solamente Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Nadie puede hacer semejante cosa. Y en ese momento, Moisés lo hace. En el 27, ¿qué dice vos? Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán, le dijo. Regresemos al asunto serio. Mire, hermano, hay gente que dice, no, yo quiero ser líder, yo quiero... Mientras más se le da, más se le va a demandar a usted. Uno puede tener privilegios, pero también tiene exigencias. De repente algún hermano que está sirviendo, una hermana que está sirviendo, dice, oiga, pero ¿por qué solo me dice a mí? Porque usted está sirviendo. Porque al que sirve se le exige más. Amén. Porque usted está siendo de ejemplo. En el caso de Moisés, él era el máximo ejemplo en toda la congregación. Él no podía hacer semejante cosa. ¿Por qué? Porque recuérdese también de esto. Moisés tipifica a Jesús. No podía hacer semejante cosa. Amén. Seria la cosa, Aarón. Ya se puso serio usted ahora. Alabe al Señor. La gravedad del asunto. Se enorgullecieron al hacerse grandes ante el pueblo. ¿Osaremos nosotros hacer salir agua de la roca, de la peña? Se enorgullecieron. Golpeó la roca 2 veces, no comprendiendo lo que eso significaba. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Corintios lo dice, ¿verdad? Y la roca que le seguía era Cristo, del cual bebían. ¿Qué hizo Moisés con la roca? ¿Cuántas veces fue Jesucristo a la cruz? Una vez. Ya el Señor le había dicho anteriormente, en Éxodo 17,
que golpeara la roca una vez. Porque eso representaba el sacrificio en la cruz de Jesús. Pero golpear a Jesucristo 2 veces, la roca 2 veces, ¿qué significaba entonces? Si se recuerda, si se da cuenta de lo importante que era esto. Cuando Dios da una orden, a veces no la podemos comprender nosotros, pero tiene un significado. Eso de golpearla 2 veces está hablando de que Él está... Exactamente. ¿Por qué le dijo ahora háblale? Porque primero usted la golpea. Se llevó a Cristo a la cruz. Y luego Cristo resucita y va al cielo. Ahora lo único que hay que hacerle con Jesucristo es hablarle. Amén. Ahora se le pide. Por eso Él le dijo, háblale a la roca, le dijo. Ya no hay necesidad de golpearla. Él la golpeó 2 veces. ¿Era serio el asunto? Era muy serio el asunto. Aleluya. La gravedad del asunto. Moisés no reflejó el corazón y el carácter de Dios delante del pueblo. Dios es santo. Aleluya. Ahora, aunque Dios haya escuchado a Moisés, aunque tengamos un gran liderazgo, no debemos de olvidarnos de nuestra necesidad de obedecer a sus mandamientos. Nadie está por sobre sus mandamientos. Y al que se le ocurra brincárselos, transgredirlos, no le va a ir bien. No le va a ir bien. ¿Lo entendemos? Aparte del capítulo que tiene que leer, capítulo 16, todo el capítulo 16, de los que quedaron pendientes, también lea el capítulo 17 del libro de Éxodo, que es donde se narra la historia cuando el Señor le dice que golpea la roca una vez para que brote agua. La primera vez que se le dice al pueblo de Israel. Ahora, yo le decía a usted al principio de que la oración entonces debe de ir acompañada de obediencia. Porque si no, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Aunque hayamos orado y se haya respondido a la oración, si nosotros no obramos, no obedecemos, vamos a llevar nosotros también la consecuencia. ¿Entiende? Entonces, lo que le quiero decir yo es, no solamente ore y ponga por obra la palabra. Ore y obedezca lo que Dios le está diciendo. No lo hagamos a nuestra manera. No tome la oración como le dije yo, ¿cuál fue la palabra que usé? ¿Como un qué? Como un amuleto. No la tome como un amuleto. Es una necesidad. Pero recuérdese que debe de ir acompañada de obediencia. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní orando, ¿qué dijo? Estaba orando y orando. Dijo, Señor, que no pase de mí esta copa. Y luego dijo, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y la voluntad de Él era terrible en ese momento. Y el Señor pasó por todo eso. No lo hizo a su manera. Amén. Voy a terminar con este punto entonces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire qué historia, ¿verdad, hermanos? No lo convenzo a usted, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de la experiencia de la roca? ¿Qué lecciones aprendemos de la experiencia de la roca? En primer lugar, nuestras necesidades debemos llevarlas en oración a Dios en vez de quejarnos y de murmurar. Doble sus rodillas. Haga como Ana, que dice que le pensaron que hasta que estaba borracha, porque tenía una necesidad y clamó a Dios y Dios le contestó. Aleluya. No seamos rebeldes, iglesia.
Vamos a pasar momentos difíciles, momentos duros, momentos de necesidad, pero en vez de quejarnos, roguémosle a Dios. Pidámosle a Dios. Número 2, no debemos de ser de tropiezo a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Oiga, qué triste la historia de Moisés. Todo el tiempo estuvo clamando por ellos. Todo el tiempo estuvo abogando por ellos. Y mire lo que terminaron haciendo ellos con él. Lo sacaron de onda al pobre. Habló indebidamente y no siguió las instrucciones por él. Ay, Señor, guarda a este pueblo, Padre, por favor. No importa cuánto oremos. Esta es la otra lección que debemos de aprender. No importa cuánto oremos y tengamos experiencias con Dios. Debe haber obediencia en nuestras vidas. O sea que usted puede decir, hermano, yo soy una mujer, un hombre de oración y que durante la semana me levanto a las 4 de la mañana, en la noche, bien noche, voy a los cultos de oración y todo. Pero su vida no es una vida de obediencia a Dios. Ha tomado la oración como un amuleto entonces. Y piensa que solamente por haber orado ya todo el Señor lo tiene que hacer. Tengamos cuidado con ese tipo de actitud. Oramos, nos levantamos, pero también obedecemos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué lecciones aprendemos de la experiencia de la roca? No hay títulos, no hay posiciones delante de la presencia de Dios. Todos tenemos que someternos a su palabra y obedecerla. Porque Moisés dijo, este se la voy a pasar. Dijo, no, peor a su siervo. Todos, no importa el título, no importa la posición, todos tenemos que someternos a su palabra y obedecerla. Si no, vamos a pagar las consecuencias. Número 5. ¿Qué lecciones aprendemos de la experiencia de la roca? Dios responde a la oración por la necesidad alrededor y no muchas veces por nosotros. Amén. Porque cuando le pegó a la roca no debió de haber salido agua de la roca. Pero él lo hizo porque el pueblo necesitaba agua. ¿Sí se da cuenta? Dios contestó la oración de Moisés a pesar de no haberlo hecho a su manera, ya que hizo brotar agua de la roca, pero Moisés pagó las consecuencias. Muchas oraciones son contestadas por misericordia en nuestras vidas. Y debemos nosotros de aprender de todas estas cosas. Porque dice el libro de Corintios, estas cosas les acontecieron y han quedado para nosotros, dice. Para que no cometamos los mismos errores. Usted como pueblo, yo como líder, amén. Para que nosotros no seamos ese pueblo, hermano, que va a estar vagando y nos vamos a estar quedando en el mundo poco a poco. Amén. Amén, iglesia. Amén. Dele gloria y honra al Señor. Vamos a orar, hermanitos.